Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Tech Lovers, episodio número 5. Y lo vamos a seguir contando. Digo, porque yo soy malísimo con los números, por algo estudio Derecho. Sí, lo vamos a seguir contando, lo vamos a seguir contando. Bueno, un gustazo, Carlos, estar acá con vos. Una nueva semana, un nuevo podcast. ¿Cómo has estado? Un nuevo caso también, que venías un poco intenso. Un nuevo caso, sí. Dejaremos la chaqueta de abogado en el carro en estos momentos. Necesitamos limpiar el aire. Solo para que hagamos un amigable recordatorio, nuestro amigo Carlos Gil es abogado. Normalmente de 9 a 5 uso saco y corbata, pero hoy cuando me pongo la chaqueta de emprendedor, pues suelo venir un poco más relajado. Está bien, está bien. Digo. Sí, súper bien. Emprendedor, al final, ¿no? Súper bien. Bueno, y Carol Monroe, que ya me conocen, o quizás no, por si no me conocían. La famosísima Carol Monroe. Pero bueno, démosle. Tenemos un programa muy interesante hoy. Y era parte de lo que nosotros a la hora de desarrollar Tech Lovers queríamos en este formato, era conocer, pues, además de las startups, además de los emprendimientos, además del ecosistema, saber quiénes están empujando y los retos que tienen. Porque atrás de un buen empresario, un emprendedor o una empresa en cualquier rubro, hay personas que están construyendo, asesorando, dando soporte, etc. Y es por eso que hoy tenemos a dos grandes invitados, amigos también, que han estado en Tech Lovers en sus ediciones pasadas. En la edición FM. Que por cierto, debo de decir que vamos a cumplir 8 años. Desde que nació como un podcast que era como raro, ahora el podcast es como, imagínate. Okay. Fíjate que hablando de eso, en uno de nuestros primeros episodios, dijimos que eventualmente después de la pandemia, todos los que estábamos interesados en este tema de la tecnología, de la innovación, fuimos saliendo de la cueva como cucarachas fumigadas, porque la realidad del mundo nos hizo abrir los ojos, o hizo que el mercado abriera los ojos, en que muchas veces tenemos que buscar maneras creativas de cómo solucionar nuestros problemas del día a día, y que la tecnología no solamente sirve para entretenimiento, y que la innovación no solamente va por el lado del entretenimiento. Ni la tecnología, innovación, eso es algo que venimos repitiendo dentro del programa, que innovación igual no tecnología, que puede ser un proceso, que puede ser otra cosa. Exactamente. Y en ese sentido nos hemos dado la tarea con Carol de buscar a todas estas personas que fueron saliendo y que ahora en El Salvador estamos formando parte de esta gran familia, de este gran nuevo ecosistema, bueno, no nuevo, pero este ecosistema de innovación, emprendimiento, startups y demás. Así que bienvenidos a nuestros invitados. Gracias. Qué bueno estar con ustedes acá, referentes en sus áreas, así que felices de estar acá con ustedes compartiendo. Así que yo dije que se presenten ellos porque ellos saben mejor. Roberto. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Roberto López. Me gusta presentarme. Antes de ser cofundador de Red Sofa, tuve mi emprendimiento, una comunidad que logró alcanzar 1.4 millones de seguidores en los early stages de Meta. Una comunidad que sigue viva, y pues desde hace casi 8 años cofundamos Red Sofa Inc., una startup de tecnología 100% enfocada en referidos y talentos, y más recientemente pues estamos trabajando bien de la mano con el ecosistema de tecnología en la región. Que debo de comentarte que Carla Vanegas ya nos confirmó. Viene. Va a venir creo que en agosto tenemos fecha con él. Buenísimo. Porque queremos también mostrar a estas mujeres que también están... Hemos mencionado sobre Tecoloco, ¿verdad? Sí, es el primer .com que se vendió en la región. De hecho, lo hablamos en el episodio pasado. No voy a hacer el anuncio que hice el episodio pasado de mi involucramiento, pero sí. ¿Puedes decirlo? ¿Qué hiciste? Puedo decir. Dentro de la práctica profesional del abogado hay una parte que se dedica a fusiones y adquisiciones de empresas, y mi primera transacción fue Tecoloco.com. Ok. Así que conozco muy bien Buenísimo. el pasado de Tecoloco. Sí, siempre lo ponemos como un referente porque cuando comenzamos a analizar el tema de startups y de empresas, y en ese caso eran las .com, Tecoloco el ejemplo.
¿verdad? Sí, no, yo creo que te coloco, Hugo. Cuando se abre el libro, o sea, después cuando se abre el libro, o sea, la primera página, ¿acaso te coloco? Ahí te va a salir 100%. Exacto. Y Totalmente. Carla, van a aprender un montón de Carla. Yo aprendo todos los días de ella. Qué buenísimo. Y bueno, también tenemos a Ernesto. ¿Qué tal? Mira, contento de estar en este nuevo formato de ustedes. Mira, Creo que demuestra que el FM es importante, pero no es el único. exacto. Y prepandemia, creo que poca gente hubiera apostado que sin Sí. FM se podía vivir. Sí, no, y creo que ahorita están muriendo estaciones de radio. Van a agonizar pero poco a poco. Se están resurgiendo, se están reinventando. Y creo que viene el tema de podcast. Han crecido enormemente cuando hicimos el análisis del crecimiento de los podcasts. Fue en pandemia donde hubo un mayor crecimiento, ¿verdad? Ahorita, pues, es un formato que ya se está volviendo el estándar para mucha gente en su día a día. Así que, Ernesto, contanos de tu experiencia. A ver, fíjate que toca elegir qué parte de la historia contar. Hoy, Soy Ernesto Hernández Otero, soy consultor empresarial y ya desde hace un tiempo pues tenemos una empresa que se llama Depron, desarrolladores de proyectos y negocios. Y ya de por sí esa empresa fue la evolución de la práctica y de la experiencia en la creación de negocios. Tenemos muchas personas que quieren invertir. Algunos tienen el dinero, otros tienen las ideas. Pero apoyarles en ese camino y en ese roadmap, desde que tenés la idea o tenés el dinero, hasta el momento en que estás operando y empezás a despertar tu mercado y todo ese proceso de la conceptualización, de la creación, del temor y de ese acompañamiento, pues fue lo que nos hizo crear esta empresa. Lo que hacemos es justamente eso, desarrollar proyectos y negocios. Eso implica a veces estar desde early stages, a veces implica estar en las crisis, en los momentos de emergencia, en los que toca apagar incendios. Ya hemos hablado de momentos de emergencia aquí. Son divertidos, son divertidos porque cada incendio tiene sus particularidades, pero te voy a ser sincero, lo que más disfruto es encontrar soluciones a problemas y eso obviamente genera eventualmente oportunidades para los negocios. Siempre está el mercado dispuesto a recibir soluciones a sus problemas y cómo comunicarlas, cómo venderlas, cómo crear esas experiencias para el consumidor, pues para eso estamos. Sí, y no se trata, ya en el día a día, una empresa es todo un ser, o sea, realmente tiene sus altos y bajos y hay cosas que se pueden planificar, que creo que el tema tuyo también tiene que ver, por lo que puedo observar, el tema de planificación y de irse adelantando a cualquier inconveniente. Sabes que yo estoy involucrado desde la perspectiva legal en temas muy similares y no sé si a vos te pasa que te toca hacerle de psicólogo, de contador, de auditor, de coach. Al final te convertís más en un mentor, en este hermano mayor que acompaña en el camino del emprendimiento a una persona. Eso que decir de la parte psicológica, bueno, de hecho hoy tuve una reunión con un nuevo cliente y era justamente eso, es alguien que ya está previo a su jubilación, quizá le quedan unos 2-3 años para jubilarse, y fue primero entender desde dónde originó la empresa, cómo creció, cuándo falló, cuándo incorporó familia, su gobierno corporativo. Fue conocer toda esa parte de su historia, pero también de su manera de pensar, para ahora decir, ok, ¿qué podemos hacer dentro de 3 años? Pero para dentro de 3 años hay que empezar a planificar ahorita, para implementar dentro de 6 meses, 1 año, y que funcione. Porque la mayor crisis de una persona es cuando ha venido haciendo algo muchos años, y es esa pregunta de, bueno, pero realmente ¿a dónde me estoy dirigiendo? ¿Y será que estoy haciendo las cosas para dirigirme a ese lugar que estoy visualizando? ¿O será que simplemente voy por demanda? O sea, hoy me contacta alguien, hoy le vendo. Si no me contacta nadie, pues yo no hago ningún esfuerzo. Creo que esa parte de visión toma tiempo, lograr como esa madurez de decir, bueno, ¿y hacia dónde voy? Sí, total. Porque a veces nos quedamos en eso de vas reaccionando al mercado, vas reaccionando a tendencias y te pasaron 5 años. Pero bueno, realmente ¿a dónde iba? ¿Y hacia dónde quiero llegar? ¿Y cuál es mi objetivo? ¿Quiero trabajar más, trabajar menos? ¿Quiero responsabilizarme más de la estrategia que el operativo? ¿Cuál es tu visión de vida y de perspectiva de tu función en el mundo? Totalmente. ¿Sabes? Yo pienso que una de las características de las personas que se dedican a emprender es que tienen que ser personas muy persistentes y muy tercas. Muy resilientes. Muy resilientes. Al final tú tenés que tener claro tu objetivo y a pesar de que el mercado te diga que la tendencia va por aquí, va por allá, pero si tú tenés un objetivo claro y sos muy intencional en todo lo que tú haces, es muy posible que ese norte te indique si estás más cerca o estás más lejos. Y es ahí donde la psicología o donde este rol de mentoría y de coaching tiene que ser algo manejado como guantes de seda, porque al final es su emprendimiento, su bebé, ¿no?
Sí, y totalmente en esa línea, yo también creo que hay un tema hoy en día y es que alguien me preguntó, y estos programas también han salido en base a esa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una startup, en un emprendimiento, en una empresa que de pronto, que ya tiene 30, 40 años, pero quiere invertir en una startup o quiere tener una unidad de negocio que funcione como startup? No sé si ustedes tienen algún tipo de experiencia con ese tipo de cambios o de inicios. Sí, fíjate que, bueno, hemos visto cada vez es más común ver a estas empresas que dicen corporaciones gigantescas, súper grandes, robustas, llenas de talento, que intentan innovar y se dan cuenta que en ese proceso de innovación se hunden porque empiezan los egos, empiezan las jerarquías y entonces descubren que la mejor forma para poder generar innovación es creando islas. Es decir, ok, somos esta corporación súper fuerte, pero si queremos lanzar, qué sé yo, una fintech o queremos lanzar una innovación en nuestro proceso de logística de entrega de productos, necesitamos armar una empresa totalmente independiente, con políticas a cero, que pueda tener la autonomía de realmente innovar. Entonces, el formato de empresa startup cada vez se vuelve más común cuando se requiere tener esta suficiente autonomía para que haya talentos y haya libertad y puedas realmente salir al mercado y probar. Porque ¿qué es lo que suele pasar? Que decir, bueno, tenemos que salir al mercado, pero tenemos que preguntarle legal, tenemos que preguntarle mercadeo, tenemos que preguntarle... Entonces, jamás salís. La burocracia. Y lo bonito de un startup es precisamente la capacidad de prueba y error. Somos pocos. Pivoteamos. Vamos, veamos qué dice el mercado. ¿Es bueno escuchar las tendencias? Sí, pero tenemos que entender de dónde vienen estas tendencias. Porque si es una tendencia súper buena en Estados Unidos, por ejemplo, no quiere decir que va a ser exitosa en países de Latinoamérica. Yo recuerdo una persona que me dijo, el problema de Latinoamérica es que buscan tendencias de mercados que no son similares a los nuestros. Tenemos que irnos a Asia, tenemos que irnos a África, donde las realidades, el problema, el zancudo, son similares a las de Latinoamérica. Entonces, claro, ahí podés buscar cosas que sean más interesantes, más escalables, más... Tropicalizarlo. Más tropicalizadas, exactamente. Interesante, sí. Y en el caso de los egos, eso es algo que en empresas familiares o incluso en el tema corporativo es un inconveniente que a veces no deja... Yo creo que es lo principal, el hecho de soltarte como emprendedor, empresario, en cualquier escala en la que estés, de decir mi ego es una cosa, pero mi empresa es otra cosa y lo que yo hago en la empresa es otra cosa. O sea, separar eso cuesta. Y te pongo el ejemplo, justamente de empresas en crisis. Ajá. Ese es el momento de mayor prueba del ego. ¿Qué tanto sos capaz de soltar tu ego con tal de salvar la empresa o preferís hundirte con todo y tu ego? Sí. ¿Qué tanta capacidad tenés de decir me equivoqué? Sí. Sí. Y sabes, no importa qué pierdo esto, el control de daños, pero el control de daños implica sentarte a ver números, a ver errores y ser responsable de esos errores. Porque, bueno, la visión corporativa es un poco distinto y funciona de manera diferente porque hay responsabilidades bien indicadas para cada rol. En una startup no hay tanto eso, porque lo mismo, de que los procesos son mucho más flexibles, el tiempo es mucho más agresivo en las startups y en empresas pequeñas, pues, o sea, en este concepto de empresas pequeñas, es la responsabilidad casi que total del fundador o del dueño. O del grupo de los 2 socios, 3 socios, son hermanos, son familia, son pareja. Y ya llega más allá de un tema de, ¿sabes qué? Yo a las 6 de la tarde termino, cierro mi computadora, cierro mi cuaderno y al día siguiente pienso en eso. Cuando tenés una empresa familiar... Eso no sucede. No, porque vas a cenar con la familia que son parte de la empresa. Y vas al cumpleaños del primo que es el socio, o el proveedor, o el cliente. Entonces no se te acaba. Esa esfera de negocio nunca se te acaba. Estás constantemente en eso. No, eso a mí me pasa. Tenemos nosotros una empresa familiar. Mi papá es gerente general. Yo sigo siendo el gerente legal de la compañía. Gerente legal pleca. Lo decís como que quizás ya no ibas a estar. En determinado momento, supervisor, todas las posiciones. Y era bien difícil o bien complicado salir del trabajo a las 6 de la tarde y decirle al gerente general, mire, ¿me puede dar permiso para irme en el carro porque tengo que ir al cine? Y habían fricciones y habían cuestiones
que venían del trabajo y no extrapolarse todas esas situaciones a tu vida familiar, en una empresa familiar. Y siendo francos, la mayor parte de compañías en El Salvador son empresas familiares. Sí. O emprendimientos en El Salvador son empresas familiares. Y creo que para comprender el ecosistema salvadoreño empresarial en términos generales, creo que no podés pasar en la página el capítulo o el capítulo en el libro de la empresa familiar y del protocolo familiar. Los protocolos familiares realmente, desde la perspectiva de abogados, no son documentos tan comunes o que tan comúnmente tú puedas, desde una perspectiva de asesor, ir a preguntar, miren, ¿y tienen un protocolo familiar? ¿Tienen las reglas claras escritas? En la experiencia de ustedes, ¿mi apreciación es correcta o estoy equivocado? Yo he visto, bueno, yo trabajé en una empresa familiar y ellos tenían como políticas bien definidas. ¿Pero de qué tamaño era la empresa? Unas 300 personas. Ok. No era mucho. Entonces Pero, ya Ya es mediana empresa. una mediana empresa. pero o sea, no, casi que ni se tenían que juntar ciertas personas en ciertas decisiones, porque si no era como un caos, o sea, no se podía. Bueno, hace poco hablábamos de eso con una persona sobre el tema de que hay empresas muy grandes en el país, de hecho, de las top 10, probablemente son 3 familiares, que se manejan de manera familiar. Claro, tienen protocolos y tienen un gobierno corporativo bien establecido, con reglas quizás bien duras para algunos miembros de la familia, pero son las que les ha permitido existir 50, 100 años en el mercado. Es que, y funcionan como así, ¿cómo se llama? Los reinados. Como La Game of reina, Thrones. como un Game of poco, sí, Thrones, como un pero reinado. como Sí, un como una reinado. monarquía. Exacto. Sí. Funcionan así. Pero Casi. es duro cuando tenés casos, bueno, usualmente vemos temas también de sucesiones y, claro, la sucesión entra en un proceso legal que es bastante complejo, pero esa parte no me meto yo, ¿sabes? Para eso hay gente buena que se encarga de eso. Yo me encargo de la parte difícil que es, ok, claro, vos como fundador tenés claro que vos le querés dejar a tal hijo esta parte de la empresa o este proceso, pero no querés que el otro se meta en ese. ¿Cómo haces? O sea, porque usualmente lo que pasa con los clientes es que quieren que uno quede como el abogado del diablo. ¿Sabes? No el abogado, sino que yo considero que tu talento en esto vale la pena que te enfoques solamente en eso y que aceptes así. El tema de herencia es complicadísimo en nuestro país y en la región y en el mundo. O sea, eso no podemos separarlo. Pero usualmente es por eso. Porque a la hora de empezar una sociedad, a la hora de empezar una empresa, es cuando más fácil es crear estas reglas. Si las querés crear a los 10 años, cuando ya tenés deudas, ventas, clientes, ¡ay Dios! Ya tenés cuñados, tenés sobrinos, tenés un montón de gente involucrada, es más difícil establecer reglas. Sí, no. Hay que poner las reglas claras desde el inicio, porque si no después, pero yo traigo este negocio, pero ¿con qué condición? O sea, si no están las reglas, Sí. ¿con qué las va a...? Sí. Yo voy a traer algo, Roberto, y yo no Ajá. sé si pero vos sos socio con tu hermano. Soy socio con Contanos mis tu hermanos. experiencia. Sí. Que tu hermano es súper tiktokero, por cierto. Sí, Yo lo sí. conozco. Mira, la verdad es que nos complementamos. Tenemos... ya vamos para un año de haber abierto la red de clínica Sorprendiente. Mi hermano es odontólogo, mi otro hermano es economista del ESEN y yo estoy más de la parte de marketing. ¿Son los 3 socios? Y los 3 somos socios, sí. Entonces, lo interesante es que cada quien entiende su rol. Marketing. Es decir, obviamente el científico y el que ocupa sus manos para las bocas es mi hermano, el odontólogo. Yo veo la parte de marketing, modelos de negocio, etcétera. Y ya la parte financiera y todo eso, pues la ve mi hermano. Ahora, claro, tenemos que nosotros dejar súper claro en qué momentos podemos hablar, porque obviamente existen conversaciones que hay que tener en algún momento, pero no las vas a combinar en, no sé, en la cena familiar. En la piñata del sobrino. O en la piñata. Ajá. Pero ha sido una experiencia súper bonita, ¿sabes? Porque la regla clara que dijimos nosotros al inicio es, ok, vamos a funcionar así es como estamos estructurados, estos son los roles de cada quien y ya cuando un pie tambalea, ya nosotros sabemos a quién voltear. Solo para tener una idea, tu hermano tiene más de 500,000 de seguidores en TikTok. Y más de 13 millones de me gusta. Y su modelo de negocio, yo creo que creció también. O su negocio creció por Nosotros TikTok. lanzamos la clínica ya con el 500,000 de seguidores en TikTok. O sea, nuestra estrategia de lanzamiento fue full TikTok. O sea, nos fuimos con TikTok y
Ahí narramos, hicimos todo el storytelling de estamos armando la clínica, compramos el sofá, pusimos ya encontramos el local y todo eso. Y ya cuando lanzamos, pues ya teníamos un waiting list. Ocupamos un esquema como de startup, pero eso para un negocio. Y eso era lo que al hablar en la previa estábamos conversando, que hoy muchos negocios se prueban. Y yo cuando estaba asesorando en pandemia a la gente que me tocó asesorar porque quería lanzar de emergencia un negocio, les decía, comiencen con sus redes sociales personales, prueben si sus amigos compran y así van escalando. Uy, amigos y familia creo que es la parte... Son los más difíciles de convencer. Son los más difíciles y de hecho no se sientan mal si sus amigos y su familia no les compran. A mí me pasó que, mami, te quiero mucho. Pero todavía tengo guardada esa camisa. Me compré ese teclado en Office Depot. Y así como... ¿Y yo? No solo por el precio, sino que es el hecho de... No me preguntaste. Exacto. No, pero cuando vos te metes a todo este rollo del Product Market Fit, que los emprendedores, esto es como clase 1, Product Market Fit. Me gusta porque la primera regla que te dicen es, cuando estás en segmentación, más allá de que vos entendás quién es tu cliente, al primerito que tenés que tener mapeado es quién no es tu cliente. Para dejar de perder el tiempo, para intentar convencer a la gente que no te va a comprar. Porque a veces uno se obsesiona, porque una de las características de los emprendedores es que somos obsesivos. Te obsesionas como, pero porfa, brother, comprame. ¿Y por qué no me has comprado? Y uno estaba de darse. Eso es ego. Con el mismo cliente. Pero el Product Market Fit te dice, no, mira, o sea, esta porción que te sale acá es la que tenés que tener súper mapeada y entender que no vas a gastar ni un solo centavo más en publicidad, ni en esfuerzo, ni en tiempo, porque no los vas a hacer cambiar. O sea, ya les dijiste, men, si yo hago esto y 10,000 maravillas, ¿me vas a comprar? No. O sea, no es quien. Me pasó ahora que estaba viendo algo en Twitter que decía que cómo es posible que una tienda esté vendiendo suéteres. ¿Una qué, perdón? En una tienda vendiendo suéteres en El Salvador. Y hay un mercado de personas que trabajan con suéter. Con suéter a 12, 15 grados en oficinas o en call centers. Toda la industria del call center usa suéter. Imagínate. Pero, entonces, y obviamente la chica o el chico o quien sea el dueño, obviamente tiene ya mapeado. Cuando yo quise comprar, porque yo soy parte de ese segmento, pues no trabajo en un call center, pero soy friolenta, ya estaban sold out. O sea... No pudiste comprar tu suéter. No pude comprarme mi suéter. Tu suéter de Rick and Morty. Exacto. Pero lo que te quiero decir es que al final, cuando alguien detecta bien ese producto y el mercado, súper bien. Y ustedes lo hicieron súper bien con eso. Pero también pasa que, y aquí quiero regresar al tema del ego. A veces, muchas ocasiones queremos mostrar, más allá de tener resultados, sino que mostrarle a la gente que nuestra idea es... Como que tuvimos la razón. Que tuvimos la razón y que vamos y estamos luchando ahí. Y yo he visto empresas que le siguen metiendo plata... A lo que no es viable. Algo que no es viable. Y yo como, estás desperdiciando tu dinero. Solo a ti te importa. O sea, todos los demás estamos existiendo tranquilos. Puedes moverte a esto. No nos importa si quedaste bien o mal y no te debería importar lo que opinan los demás. ¿Sabes qué? Eso que dice Roberto es clave. El Product Market Fit es esa forma de decir... Me desprendo de toda esta gente. Claro, siempre toca explicar y la hora de explicar a los clientes como no sos mi cliente por esta y esta razón, puede ser sensible. O sea, a veces hay gente que se molesta, pues me ha pasado a mí. Alguien que realmente no es mi tipo de cliente, con esto no quiero decir que no pueda servir su negocio, que no pueda servir su monto de inversión. No, simplemente que para la empresa y para la metodología que tenemos no me funciona. Y te da un enfoque también. Claro. Y te da enfoque en recursos. Pero ahí tenés algo en lo que vos decís, el tamaño del mercado. Porque tenés micronegocios de emprendedores que no es que no sean rentables, lo que pasa es que no son escalables. Entonces pasar 10 años dándole duro a algo que ya viste hasta dónde llegó, ya viste el tamaño que tenía, soltarlo. No, y soltarlo. Eso sirve inclusive para el desarrollo profesional personal de todos. Durante toda la carrera, la materia que a mí menos me gustó fue el derecho laboral. No sé por qué no me entraba. Los profesores que tuve quizás no congeniaban mucho conmigo. Ya en mi desarrollo profesional me empezaban a salir casos chiquitos de esos.
y empecé a tener muy buenos resultados, a pesar de que no era mi materia favorita, que nunca pensé que me iba a terminar dedicando durante 3 o 4 años a temas relativos a derecho laboral. Y al final yo seguía insistiendo con otra materia y insistía, pero cuando yo hice el análisis de mi cartera de clientes versus la facturación, me di cuenta que mi Pareto indicaba que a pesar de que yo me vendía como abogado especialista en esta otra materia, cuando inicié, realmente cuando tú veías la contabilidad que no miente, se resultó la sorpresa de que en aquel momento era más laboralista que otra cosa. Claro. A pesar de que no era mi intención al inicio. Y eso duele, porque va en tu ego. Y hoy quiero recomendar un libro. Bueno, a mí me gusta el estoicismo. Ryan Holiday tiene un y eso duele, Carlos, duele. Y eso te sigue doliendo, Pero te duele. Y bueno, quiero recomendar un libro. Se llama Ego is the Enemy, o el ego es el enemigo, y aplica para la vida diaria y también para los negocios. Es de Ryan Holiday, es estoicismo. Un día vamos a tener un día de estoicismo acá. Que el estoicismo es la clave para los emprendedores. Stoic Daily, es una muy buena cuenta en Instagram. Es de Ryan. Stoic Daily. Es de Ryan Holiday. Y él es un estoico, es uno de los... no es un recapitulador de todo el tema de estoicismo y filosofía. Y fíjate que hablando de los retos y los desafíos que tenemos en El Salvador, los emprendedores, también no podemos dejar de hablar del otro lado de la moneda, porque hay gente que no se la cree. Hay gente que es muy buena, hay gente que tiene ideas brillantes y nunca las deja pasar de la pantalla de su computadora o del papel o de los sueños. Pero fíjate que yo creo que ahí entra un tema de realidad. A veces es mejor quedarte con el confort que te da una idea buena en papel y con esa satisfacción de que crea algo bueno, a probarlo en la realidad y estar dispuesto a ese mi ego entra en juego, a ese posible error, a esa posible regada con un cliente. Es más fácil quedarte en la comodidad de yo lo tengo súper bien mapeado. O sea, aquí está escrito bien mapeado, es una buenísima idea, que todos te lo celebren, a decir, bueno, probémoslo. Sí, tíralo con 3 clientes primero y veamos cómo te va. Te va mejor cuando solo la contás. Ajá. Te juzgan menos a cuando ya la pones en vivo, porque ahí es donde sufrís la idea. Es donde realmente te ponen a prueba. Es como cuando cocinas tu primer pastel y ves que la persona agarra la primera cucharada, se la mete en la boca y son esos 2-3 segundos en el que estás esperando el salado, el chocolate. Es como cuando abrís un regalo que no te gusta. Sí. Tratar de disimular eso. No me gusta el regalo, pero gracias. O sea, es bien difícil. Porque algo que no te gusta, no te gusta. No puedes obligarte. Igual es un negocio. Y más es cuando en el tema de sociedad usualmente lo que le he visto mucho como problema es no decirse a tiempo las regadas. Es decir, mira, yo no le apuesto a eso. Pues sí, pero te apoyo porque sos mi socio. Pero no creo en eso. Pero a veces no osas decir eso porque vas a romper sentimientos, vas a hacer sentir mal, probablemente generes un conflicto. Pero ese decir, yo no creo en eso que vos le estás apostando, o sea, eso es lo que más vale, porque es algo que justamente para eso las sociedades valen la pena. Yo acabo de conocer a alguien que acaba de vender su empresa y yo sentía que la persona que le había comprado la empresa como que no quería tocar ciertos temas, pero esa persona puede ser yo, ¿sabes? Lo que te quería decir es como que al final no quería, como con el fin de no dañar, yo le dije... No levantar polvo. Ajá, ¿sabes? Esta es una idea y yo lo que quiero no desapegarme de ella. O sea, cuando tú emprendes y también tenés ese pensamiento de que querés vender o querés crecer a un nivel, tenés que desapegarte de ella. Yo me pongo en los zapatos, y le mandamos un saludo a Alejandro Argumedo, de cómo él se tuvo que despegar de la idea de que Hugo se iba a vender y se iba a convertir en otra cosa, que ya no iba a ser lo que era. Eso también, de alguna forma, demuestra algún tipo de humildad, obviamente con algunos millones en la bolsa. No, mira, pero ajá. Muchos dicen cuando preguntan, bueno, ¿cuáles son las características de los emprendedores? Okay. ¿Cuáles son las características o cuáles deberíamos de tener? Porque yo intentaría sacar el tema del ego, porque el ego puede confundirse a foco, a tu core. Claro, si tú estás enfocado en el core, en el job to be done, en qué es lo que tenés que... Claro, eso se puede transgiversar a que estás
ciego de otras cosas. Entonces, cuando vos fusionás, por ejemplo, tener foco en el core y humildad, porque el hecho de humildad, de escuchar, no, mira, la estás regando, no, mira, no va para ahí, y amar el concepto de fracasar rápido. Sí. Porque cuando vos decís, tenés un montón de ideas escritas, y vos decís, tenés un libro de ilusiones ahí, y voy a solo son millonario, ilusiones. ya te ves millonario, y después perdés ese cuaderno y lo encontrás en 10 años, agarrás el libro otra vez y te das cuenta, esta idea es aquella, esta idea ya la hicieron, esta idea no sé qué. Entonces, ¿qué te costaba fracasar rápido? Es decir, de probar, o sea, el concepto de fracasar rápido es salir al mercado, ver si funciona, si no funciona, te metes, rediseñas, lanzas, a estar en el wondering, ve ahí qué pasa, qué pasa así, si logras sacar, porque claro, o sea, ideas, vos puedes tener la mejor idea del mundo, pero esa misma idea, lastimosamente, la tienen millones de personas. La diferencia está en quién se levanta a ejecutarla y tiene la ambición y la constancia para poder hacerla realidad, pues, o sea, hacerla posible. Entonces, para mí esos son como hay que desmitificar. Ya vi esto en un clip de TikTok, así, con el título. Ajá, sí, no, me parece súper... Una pregunta. El Salvador 2023. ¿Es una buena jurisdicción? ¿Es un buen lugar para arriesgarse a hacer eso? Mira, yo creo que los países... O te la reformulo. ¿Centroamérica en el 2023 es una buena región para eso? Yo creo que sí. Sobre todo porque las barreras de entrada han bajado un montón. Estamos hablando que antes hacer tecnología implicaba inversiones súper grandes y ahora te das cuenta que con inteligencia artificial, con no code, puedes salir con MVPs que son un chiste. Hemos visto gente que ha levantado capital con WordPress. Entonces... El bootstrap es posible ahorita. Sí, totalmente. Obviamente obsesionándose con quién es tu segmento correcto del mercado. Y yo nunca voy a olvidar, cuando hice mi maestría en España, decían que los latinos siempre estamos siguiendo al mercado estadounidense. Y Latinoamérica en sí es uno de los mercados más homogéneos, si lo queremos ver así, en temas de escalabilidad. Ponete, haces un spot publicitario con un español neutro. Usted se lo puede usar en toda la región. O sea, exactamente. Estrecho de Magallanes. Ajá, hasta en Miami. Tocó en algún momento. Entonces, ¿sabes? O sea, oportunidades hay. Y ahora, vuelvo a lo que les decía tenemos tantos problemas que precisamente al tener tantos problemas por resolver, hay tantos negocios que pueden surgir de esos problemas. Entonces, yo digo, sí, o sea, es el momento, las barreras han bajado un montón de entrada y con inteligencia artificial y con pocas cosas comprobadas puedes salir con algo interesante y levantar. Fíjate que yo creo que en El Salvador específicamente, tecoloco.com para volverlo a mencionar, ese M&A en el cual yo pude ver con mis propios ojos que se reconoció el valor de una base de datos levantada en El Salvador de gente salvadoreña. Una base de datos de gente hondureña buscando trabajos, gente en Guatemala, gente en Costa Rica, gente en Panamá. Y que esa base de datos tuviera un valor para alguien que viene de otro mercado mucho más desarrollado como el nuestro, que creo que la nacionalidad eran irlandeses. Eran irlandeses. Sí. No me recuerdo específicamente. Eso marca un hito, porque eso quiere decir que Centroamérica es un mercado donde la data tiene algún tipo de valor comercial, y si nosotros utilizamos los datos que ya estamos recolectando mediante las herramientas que ya están a la disposición y que, hay que decirlo, es que mira, es muy democrático al final el acceso a todo esto. Lo que tú vendes, en este caso, en una plataforma, es la cantidad de usuarios registrados y que ya estás traccionando. Eso es lo que se vende. Eso es lo que se vende en temas de plataformas. Y es lo que busca... Pero fíjate que si ese punto de las oportunidades en Centroamérica
las vemos en otras industrias, menos tech, si nos vamos ya a un mundo de innovación normal, procesos, productos, etcétera, etcétera, cambia bastante. Y ese tema de, ¿hay oportunidades? Sí hay oportunidades, pero vamos a un ejemplo puntual. ¿Quién invierte? Bueno, yo me enfoco mucho en temas de restaurantes, cafés, bares. ¿Quién invierte en eso? ¿Invierte el salvadoreño o invierte el salvadoreño fuera del país que tiene la capacidad para fondear un proyecto como ese? Lo hace alguien que está fuera. Okay. ¿Qué pasa con la oferta? Aquí voy con un tema de conformidad triste de nuestra cultura. Acá no importa si la oferta es buena en calidad. Acá no hay un nivel de exigencia, y con esto de verdad corro riesgo de caerle mal a un montón de gente, pero el nivel de exigencia al consumidor en Latinoamérica es tan bajito. Porque con tal que exista, soy dispuesto a pagar lo que me pidan. Pero no hay un parámetro de decir, ¿sabes qué? A partir de esta calidad, el precio máximo que yo puedo pagar es este. No porque no pueda pagar más, sino porque no llega a mi estándar de calidad. Y vemos mucha comparación en temas, bueno, Airbnb, hoteles, cafés, restaurantes, en los que ¿qué estás pagando? ¿Estás pagando publicidad? ¿Estás pagando una buena decoración? ¿Estás pagando una buena experiencia gastronómica? ¿O estás pagando simplemente el hecho de estar en el lugar de tendencia en el momento justo? Y la gente es dispuesta a pagar, y con esto voy números reales, estás dispuesto a pagar cada fin de semana el 10% de tu ingreso en una experiencia que ni gastronómicamente ni de emociones vale la pena. Pero estás dispuesto porque es lo que hay. Y en eso quiero retomar algo, porque ya para hablar en el tema de innovación, tomando en cuenta que tú estás más enfocado en el mercado tradicional, que por cierto, yo sé que la gente ve Tech Lovers por el tema de tecnología, pero a veces hay buenos negocios aburridos, sencillos, que son ultra rentables. Pues son masivos. Y son masivos y que no requieren más que tener la buena logística. ¿Cómo podemos innovar? Lo digo también en ese sentido porque hay una ley de innovación, ¿verdad? Sí. Ley de fomento de la innovación. Ley de fomento de la innovación y que no solo está dirigida a tecnología, sino que aquí es como estamos tratando de que esta ley se socialice, no solo enfocada en tecnología, sino que en procesos, etcétera. ¿Cómo ves tú el tema de innovación en una industria mucho tradicional? Más tradicional? Mira, es donde más fácil es tocar el tema de innovación porque hay recursos. Es lo que te comentaba hace un ratito. Lo que dice Roberto es clave. El tema de manejarlo como islas por el mismo gobierno corporativo, una empresa grande, es complicado. Llevar esa innovación al core de la empresa tradicional que ya tiene un modelo y que ya tiene años y que tiene un montón de gente adentro. ¿Qué pasa si lo manejas como isla? La innovación no tiene que ser únicamente a través de una herramienta tecnológica. Y te pongo un ejemplo puntual. Una empresa normal que vende... Me voy a un rango súper estándar en el país. Un micronegocio vende entre $5,000 y $14,000 mensuales. Y a veces la gente se asusta como, ¿y cómo supo cuánto vendo? Es que somos tan parecidas todas las empresas que aunque vendas tamales y vos vendas ropa y vos vendas servicios, es bastante similar la facturación que vas a tener. Lo que puede variar es tu rentabilidad. Ahí se puede variar un montón según tus costos fijos, tus costos variables, pero en cuanto a la venta es bien similar. Porque es la capacidad que tenés de vender. Eso ya es tiempo, son días, son horas, horario abierto. Es muy similar en la mayoría de rubros. Entonces, ¿qué pasa cuando empezás a ver que algo se puede optimizar? Les pedís un estado financiero de su flujo de caja de efectivo. Me voy al punto con el que yo comienzo. No tenemos. Hay un sistema de facturación. ¿Qué es eso? Primero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y si ya saben qué es, porque también pasa que hay gente que te dice, mira, yo estudié esto, pero no sé con mi empresa, no lo logro manejar. Pasa mucho. Ok, dame un flujo de efectivo. No lo tengo. Hay que levantarlo. O tenés empresas que tienen un sistema carísimo que implementaron, una tecnología carísima, de primera. No está cargado el sistema, no está actualizado. Fíjate que nunca vino un ingeniero a darnos la capacitación y tenemos todo en papel. Papel es ganancia. A veces ni papel lo tienen. Cuando pasa Excel ya es como, wow, vea. Entonces, una empresa así que ha gastado bastante tecnología, primero tienes que empezar en las bases. Pero no significa... Gastar en tecnología no significa que estás innovando. Para nada. Eso es lo que creo. Al final de cuentas, la innovación la vas a medir en cuanto al desempeño de una herramienta que estás implementando. Puede ser papel y lápiz, puede ser... Bueno, hay una venta de plásticos en el país que tiene el control de los clientes con unas piedritas. Está aquí por la terminal de Occidente. Es una piedrita la que lleva el control de los... Te dan una piedrita y la van poniendo... Vaya, ese es un tipo de innovación en el proceso de venta de ellos para llevar el orden de los clientes. A ellos les funciona perfecto. Que alguien más detecta una oportunidad de venta, de quitar puntos de dolor a los clientes y que te permite ahorrar al final de cuentas, eso es innovación. Entonces, innovación es tan maleable y tan flexible y varía en costo, varía en tiempo, varía en experiencia, varía en tipo de mercado, porque a veces también tenés en industrias tradicionales que la parte directiva
ha estudiado muchísimo, tiene una gran experiencia, pero sus operarios no tienen esa base de educación. Entonces, ¿qué es más fácil en ese momento? Ir aumentando la base de educación de tus operarios o crear herramientas que sean aptas y válidas hasta para ellos. Esa es la innovación que vale la pena en ese momento. Porque es en el momento que te urge. Claro, la otra parte la puedes ir trabajando, las capacidades, pero te va a tomar 2, 3 años ver ese resultado. Pero en este momento es una herramienta que me permite hacer que sirva para la persona que está trabajando conmigo y que me sirva a mí para lo que estoy liderando en la empresa. Para mí ese es el concepto de innovación aplicable a industrias tradicionales o industrias mucho más desarrolladas. Y que son las que más invierten en temas de innovación, ¿no? Porque saben establecer un presupuesto anual de riesgo. Es decir, vaya, mira, con esto quiero hacer 3 ideas. Ok, vendeme 3 ideas y vamos viendo qué jefe de la empresa lo puede ejecutar. Yo creo que esa es la palabra clave, riesgo. Siempre. Al final, ¿cuál es tu apetito de riesgo? Digamos, con las empresas que ya están más cuajadas, por así decirlo, pueden darse muchas veces el lujo de hacer una islita aparte y empezar a fondear este juego de creemos, veamos qué pasa, pivotemos, hacemos nuevos productos. Pero normalmente en empresas muy pequeñas, ese riesgo implica no comer. Perder tu fuente de ingreso. Claro. Aquí, digamos que no hay una sola fórmula para poder contestarse la pregunta, ¿debo de arriesgarme o no debo de arriesgarme? Y en base a eso, ¿cuáles son los conocimientos necesarios mínimos que debería de tener un emprendedor, empresario, startupero? Mínimos. Y comencemos con Ernesto. Bueno, la parte financiera es algo que... Y de hecho, Carlos lo decía, como en los números no mucho. Es que mira, la parte financiera es el corazón de la empresa. Puedes tener el mejor equipo de trabajo, puedes tener el mejor producto y puedes tener la mejor actitud, carisma, redes, alianzas, puedes tener lo mejor de todo. Pero si no manejas las finanzas, no va a haber una venta suficiente que va a poder financiar tu operación. Eso es lo primero. Entonces, creo que no se trata tanto de que seas un experto financiero, pero saber lo básico de finanzas de una empresa. Y cuando manejas bien las finanzas, creo que se te hace hasta mucho más fácil ver con otros ojos el negocio y saber que solo es, o sea, está operando, está generando, ok, comencemos con otro nuevo. Eso lo hacemos con los mandos de control. Toda la gente espera ver un mando de control con 100,000 indicadores y colores y flechitas. Espérame, ¿qué necesitas ver vos para saber cómo está tu empresa? Alguien que tiene 40 años en una misma industria, que está heredándole el negocio a su hijo o su hija, él sabe lo que al final del día él ve. Ve su corte diario, o ve su venta semanal, o ve las cuentas por pagar. ¿Cómo lo maneja? Esa es la parte de indicadores que realmente importan. No es que me montes 3 pantallas, 360. Un dashboard. Que ni vas a entenderlo. Es, ok, 40 años, ¿cuáles son los datos que te importan? Me importa este y este. Ok, pues esos 3 datos son los que vamos a manejar. Porque así, estés vos presente, no estés presente, esté tu hijo, no esté ya en la empresa por enfermedad, muerte, cansancio, no importa. Ya están los indicadores que te han funcionado 40 años. Y ahora depende de la nueva persona que está haciendo el relevo de ver, fíjate que me faltan 2 indicadores más y este ya no lo uso yo. Pero es finanzas elementales. O sea, con una regla de 3, si entendés una regla de 3, tenés la habilidad suficiente para aprender la finanza básica de una empresa. Un estado financiero, poder leerlo, interpretarlo. Porque claro, muchas empresas te dicen, te voy a dar lo que me dio el contador. Sí, pero usualmente lo de los contadores cuesta entenderlo. Porque conocen ciertas leyes, a veces meten cosas que uno no hacen lógica. Pero para la experiencia de los contadores, sí. Y, ok, ¿y por qué puso esto aquí? Ah, por tal cosa. ¿Y por qué quito esto acá? Ok, te lo van explicando, pero al final de cuentas no sos experto en eso. Pero ok, a veces me ha pasado a la hora de ver un flujo de efectivo que el 80% de las ventas aparecen sin registro. O sea, no sabes quién lo vendió, ni qué producto es, ni la fecha. Ahí está el 80%. Y tienes un cuadrito, un montón de tonterías que no te dan información real. Es decir, vaya, mira, mis ventas son estas, mis costos son estos, mi presupuesto operativo es este, cuánto me queda, cuánto puedo invertir y qué tanto estoy dispuesto a arriesgarme. Te lo pongo así. Te quedan $40,000 al final del año del cierre de operaciones. 40,000 te quedan. Ok, ¿cuánto te vas a quedar vos o tu grupo de sociedad? ¿Y cuánto vas a reinvertir para riesgo? La recomendación es que por lo menos el 25% de eso lo uses para innovación. Y fíjate que la ley de innovación específicamente te dice que si querés gozar del incentivo, tenés que agarrar el 5% de tu presupuesto y meterlo ahí más de magia. ¿Querrás o no querrás? Si tú te vas a meter a ese rollo de esa ley,
tú tenés que tener claro que es un tema de tener las finanzas en orden, hay que entenderlas, buscar a un auditor, tener un buen contador, hablar con él, hacerle muchas preguntas, enfrentar el miedo a que el contador te diga, mire, creo que los números no nos hacen sentido. Ujú. Y también tener un acompañamiento externo, que es lo que tú haces, Sí, porque no ¿verdad? tengo ningún interés en la empresa como tal. Exacto, Y bueno, pasa, llegas a las empresas y te ven como ese extranjero, o sea, extranjero me refiero de la empresa, que a saber qué está haciendo con los jefes, a saber qué información Son está pidiendo. amados y odiados. Ahí, Claro. ahí viene el que me tira piedras. Y al final de cuentas pasa cuando encontrás procesos no productivos que toca eliminarlos o reducirlos. Obviamente. Pero tu objetivo, al menos en mi caso, mi objetivo como consultor no es llegar a eliminar procesos, eliminar gente. Al contrario, es cómo operar mejor. A veces procesitos enteros de 8 personas, 12 personas son totalmente improductivos. Y no solo es el hecho que no generan, es el hecho que hacen perder. Mala asesoría legal, ¿cuánto puede costar en una empresa? Mala asesoría contable, ¿cuánto te puede costar? La inversión en marketing, ¿cuánto te puede costar si no estás midiendo resultados? Y esto puede ir más allá de los likes, porque vaya... Eso te iba a decir, que el tema de marketing, a veces es que creemos que una empresa, porque tiene buen marketing, está teniendo, bueno, en startups... Tiene buen desempeño. Que tienen un marketing increíble, campañas de publicidad hermosas, pero tú ya ves los números y ves el número ya de cuánto podría ser... Conversión a venta. Ajá, y es súper bajo, y sus inversiones, pero en apariencia es... PR. Ajá, Bueno. pero he visto otras que no tienen nada de publicidad y son industrias millonarias, básicamente. Sí, eso andas buscando, ¿verdad? De hace rato. Así como yo quiero un negocio donde no tenga que hacer mucha bulla para... Cabal, sí, total. No, te comparto eso y creo que es un tema que va más allá de... Bueno, tengo página en Instagram. Hago TikToks de vez en cuando. Ok, pero ¿cuál es tu conversión? ¿O para qué lo estás haciendo? ¿A quién le querés llegar? Que no le está llegando. Ahí es diferente porque en tu caso ustedes ya tenían Buqueado. segmentado. Ya tenían... Limpiezas dentales de Sí. aquí a diciembre de 2042. Sí. Yo todavía Quizás iba... 42 no, pero sí, sí. pero sí Ahí 39. vamos, sí, sí, Imagínate que yo iba a los lives y yo decía, él se parece bastante a un compañero, bueno, a alguien de la universidad que era Roberto. Y, sí, de hermano. Sí, es mi pero hermano. imagínate, el nivel tenía 1000 personas conectadas. Y conversando. Y sí, y haciéndoles, y la gente queriendo hacerle como, ¿a dónde llego a hacer consulta? Fíjate que adicionando lo que habías preguntado, el tema de las características, a mí se me vienen dos a la mente. Tener gente que tenga olfato de mercado, o sea, que no le tenga miedo ir a la calle, hablar con la gente, ver qué pasa. Porque claro, una cosa es entender si estás bien o estás mal, y otra cosa también es la capacidad de reacción. Si estoy mal, ¿qué puedo hacer? Y si estoy bien, ¿cómo podemos crecer más? Entonces, eso implica meterte de lleno a tener talento. El famoso... Si un dueño de compañía entra a una reunión y él es el más inteligente, La está regando. la está regando, porque entonces todos los demás van a hacer amén, amén, amén. No, o sea, necesitas rodearte de gente que te Cuestione. rete, que te cuestione, que te diga Que como... te resuelva mejor que lo que vos habías pensado. Sí. O que vos llegues y digas, mira, hagámoslo así. Pausa. Y si hacemos porque la vez pasada no fuiste Entonces, claro, así te hace sentido. Y ahí Entonces, viene otra vez un error que a veces uno piensa, y eso me pasó cuando estaba comenzando mi carrera y que era gerente de ventas. Y ¿cómo es posible que esta persona, o sea, que tenés que quitarte tu ego y comenzar a escuchar, ¿verdad? En el sentido, yo en algún momento cuando comenzaba en mis primeros meses, era como con la agencia con la que trabajaba, era como me tiraba ideas y yo, ok, no las estoy dando yo. O sea, sí me gusta. Y eso es ego. En industria yo te puedo decir, ¿quieres saber a qué invertir en el presupuesto? ¿A mantenimiento o tecnología? Preguntarle al De mantenimiento. al que limpia la máquina. Totalmente. Él sabe. Él sabe cada cuánto falla esa máquina, él sabe en qué falla. Es el que sabe. Y quizás es el que menos gana de todito el proceso. Pero es el que te va a dar la información que más va a valer la pena de aquí a 2 años. Y años después, ya cuando tú entendés a dónde puedes tener la información más valiosa, ya es como, vení, contame, sentémonos y comenzás a entender a cada persona y las necesidades, e incluso puedes mejorar a bajo costo, creo yo, tus procesos, porque pero tenés que bajarte, ¿verdad? Y dejar ese ego de que vos que solo porque sos el gerente, el CEO, No, y fíjate que el founder, tenés la y razón. tenés que tener una política de recursos humanos que te permita saber qué perfil quieres llenar
y a quién le vas a encomendar dentro de ese perfil estas tareas que los 350, 400, 600 dólares que le vas a pagar a esta persona, al final van a significar un aumento en tu productividad, en tu rentabilidad en la empresa, y al final son 600 dólares súper bien invertidos. Y creo que en El Salvador muchas veces, muchos emprendedores cuando están muy pequeños piensan, ¿y cómo es posible que mejor él va a tener salario y no yo que soy el dueño? Pero al final ese salario, esa apuesta que yo les estoy dando a una persona que puede tener otro tipo de skill set diferente al mío, que es necesario dentro de mi compañía, es lo que verdaderamente hace que la máquina se mueva y que las cosas pasen. Sí, totalmente, pero bueno. Ese es el esquema de bonos variables por innovación. Uh-huh. Hay empresas, por ejemplo, creo que Ford es una de las primeras que lo implementó, que básicamente tienen, o sea, para generar innovación uno no necesita tener la última versión tecnología, no tienen... Exacto. O sea, empezaron con buzones de innovación y empezaron a tener un dashboard que les permitía a ellos tener qué áreas y qué departamentos generaban más ideas, ya sea para innovar procesos o cosas que se podían innovar en productos. Y entonces las cosas que se llegan a implementar se premian con bonos en efectivo variable de innovación. Entonces definen un budget para poder hacer eso. Y ahorita que los estoy escuchando hablar, hay una película, una movie súper buena de fin de semana. La película de Flaming Hot. Que es como inventaron la empresa esta de frituras, cómo inventaron meterle chile a todo. Y al final era una persona que empezó barriendo en planta, terminó siendo el director de innovación para el mercado latinoamericano en Estados Unidos. Entonces, claro, ahí es un tema, nuevamente, vuelve no a un tema de ego, sino vuelve a un tema de, ok, porque estoy enfocado y tengo humildad y apertura, quiero escuchar diferentes perspectivas. Como la historia de por qué se quiebran tantos platos en el restaurante. Y le preguntan al gerente, no sé. Y le preguntan al que limpia, claro, porque no le han puesto las cosas que hacen que la gente vaya más lento. Visto que ponen entonces pongan eso porque la gente se cae, entonces se tropiezan y terminan. Pero claro, ¿quién te lo dice? Quien pasa por ahí todos los días, quien ya se cayó. Quien ya se cayó 3 veces, pero como no le ponen atención. Entonces, la innovación puede venir de cositas, de insights o un momento. Sí, totalmente. Y ni es la gran cosa, pues. O sea, imagínate el mexicanito dijo, échenle chile. Y pum, si se dieron un fíjate que hay esa versión en salvadoreño. Y esto, me puedo equivocar en el cargo que tenía la persona que lo hizo, pero sí, cuando me lo contaron yo me quedé sumamente sorprendido. En el Productos Diana habían reuniones de junta directiva, reuniones con clientes, y una de las personas que estaba ahí, que nada tenía que ver con el departamento de desarrollo, se le ocurrió mezclar pasas con maní japonés, con pretzels. Yo tuve un conflicto con eso de las pasas todavía. Y con la técnica. Espérate, ¿con pasas o sin pasas? ¿O con pretzels o sin pretzels? Pasas. Con pasas totalmente. Ese es el chiste. Mira, es gusto adquirido. Diana, si nos está escuchando aquí, nos gustaría tener un product placement. Mira, qué bonito el Congamix. Y así fue como empezaron a poner, me imagino que los sobrantes de las máquinas, a llenar los bowls para las reuniones. Y así fue como surgió el Congamix. Que ya no se llama Congamix. Ya le cambiaron el nombre. Ajá. Y después el Pachanga Mix. Y después todo el mundo sacó sus mix. Y ese fue un producto, por lo menos, yo cada vez que voy al súper... A mí me encanta. Compro Congamix. Con pasas. Pero es que eso, si no te gusta algo, lo dejas. Sí. Tenés como 4 o 5 ingredientes promedios. Y uno que dejes, no hay problema. Pensando, la otra característica que a mí es vital es aprender a no cerrar las puertas a las personas. Hay... Ego. Es que todo este programa se va a llamar Ego. Todo tiene que ver con el ego. Ajá. Resentimientos o temas que decían, que no me hizo caso. No, o sea, deja las puertas abiertas. Porque yo siempre digo, vos nunca sabés
de dónde o de quién puede venir tu siguiente gran oportunidad. Y que la vida da vueltas. Y que la vida da vueltas. Y rápido. Puede venir, demasiado. puede venir desde la persona que conociste en un campamento cuando estabas chiquito, tu compañero de kinder, tu compañero de colegio, el que le hacía bullying en la universidad, o sea, la oportunidad puede venir de todo. Entonces, tú siempre tenés que dejar buenas relaciones, relaciones. las puertas abiertas. Y cuando se habla de emprendimiento y cuando se habla de inversión, uno dice, estoy buscando inversión de capital. Pero hay algo más fuerte que la inversión de capital, que es alguien que invierta tiempo en mí. O sea, el valor más importante que te puede dar un mentor es su tiempo. O sea, el famoso sweat capital, ¿verdad? O sea, que aquí, mira, yo te voy a entregar, pero mira, y te enseña. ¿Por qué? Porque te da la metodología, aprendes de lecciones, te agarra de la manita, ¿verdad? Y te va acompañando. Yo aquí tengo mi mentor legal. Ajá, mira, sí. Y entre más raspado sea tu mentor, mejor, porque te va a ahorrar. Sí, yo creo que la gente que tiende a tener bastantes fracasos, en un momento llega como a tener esa sabiduría que cuando ya, o sea, las escuchás y decís, ok, te dolieron esos pencazos, pero veo que ahora son parte o sea, sí. Recibí eso y qué bonito cuando ya lo puedes transformar en dar a otra persona. Todo el mundo sueña con hacer su TED Talk. Todo. Porque al final, cuando tú expones, sí, lo que hiciste todo el mundo, cuando haces un TED Talk, todo el mundo sabe que la hiciste, que tenés algo por lo cual tú resaltás. Y la gente no quiere, o sí quiere ir a escuchar cómo lo lograste, pero la mayor parte de TED Talks que yo he escuchado se enfocan en cuáles fueron todos aquellos errores y fracasos por los cuales tuve que pasar para poder llegar a ser quien yo soy. Y al final un mentor es eso, es como estar encerrado con alguien en una sala de reuniones y que te cuente, vaya, mira, yo hice esto y la regué aquí, la regué aquí, la regué aquí, y yo creo que tú vas por ese mismo camino. Que no, evítate eso, evítate ese dolor que yo tuve, te estoy dando una versión. Y soy sincero, eso como servicio, en lo que hacemos nosotros, pues es lo principal. ¿Que estás obligado a tener una consultoría para arrancar un negocio? No. Vos puedes arrancar tu negocio sin ninguna consultoría o con más plata o con más tiempo, ¿verdad? Para ir aprendiendo de los errores. Pero cuando empezás a sumar cuántos errores y cuánto tiempo y cuánto dinero te costaron esos errores, es más rentable la consultoría. Y precisamente ahí viene un tema mío que es personal, es mi pasión por las diferentes industrias. A mí no me gusta casarme con una industria porque me encanta aprender de cada una. Porque así aprendo de tus errores, de los tuyos y de los míos multiplicados por todos. Y creo que ese tema de saber que, uno, no tenés la razón completa. O sea, nunca la vas a tener. Cualquier propuesta que hagas, cualquier plan de negocio que montes, cualquier unidad de negocio que quieras despertar, no tenés la razón completa. Vas a probar y estás dispuesto a asumir eso. Pero el hecho de ahorrarte tiempo y ahorrarte dinero y ahorrarte el mal sabor de la experiencia es como cuando uno dice, pues, los consejos de los papás, los consejos de los abuelos, los consejos de gente mayor, no te lo están diciendo a veces como para controlar, te lo dicen porque ya se dieron duro 1, 2, 3 veces. Ahí ve vos si te das. Y uno se da y es como, tenían razón. Pero ya bien tarde, pues ya tenés que volver a levantarte, volver a comenzar, volver a arrancar. Y creo que aquí hay un tema que sí tiene que ver con el ego, pero es lo contrario. Es el hecho de la reputación que uno tiene. Yo creo que algo que a mí me ha tomado tiempo aprender es ser menos impulsivo en las decisiones, en los proyectos, en las cosas que arranco. Y es justamente por ese tema, porque lo hablábamos al inicio. La gente que te conoce te va a medir un poco por lo que has ido haciendo. Y no es tanto el hecho de cuántas veces la has regado, es el hecho de cómo reaccionás cuando la regás. ¿Cómo has reaccionado? ¿Has reaccionado bien? ¿Has reaccionado mal? Y muchas veces, al menos en lo personal, o con los clientes que he trabajado, no les importa tanto que te equivoques, pero ¿cómo reaccionaste? Con honestidad, con rapidez, con transparencia, agilidad, o al contrario, intentaste taparlo, negarlo, ocultarlo, negarlo. Creo que eso, el tema de la credibilidad en una persona, es más que todo eso. No tanto, sí. No tiene errores. Si no hay errores, algo raro hay. Sí, porque nadie es perfecto. No. Y también no solo de temas de que haya cometido algo que no le salió bien, que se equivocó, sino que cosas externas que pasan en la vida y que te golpean y que de pronto te tenés que levantar de ellas y cómo reaccionan. Que hay mucha gente que se ha levantado y que ha creado cosas nuevas desde cero por A o B motivo, porque le cambió la vida o tuvo algún inconveniente. Y creo que también eso hace a los emprendedores
así casi que obligatoriamente resilientes. No, y yo creo que todas esas características de las cuales hemos hablado también no solamente son características que yo tengo que tener como persona cuando voy a emprender, sino que son las características que yo tengo que buscar en alguien, o que al momento de evaluar si alguien se puede ser mi socio o no. Ujú. ¿Tengo yo la suficiente capacidad de abrirme con esta persona? ¿Tengo la confianza suficiente para que esta persona me diga si tengo o no la razón? ¿Cómo va a tomar él cuando el asunto sea al revés? ¿Tenemos la madurez suficiente como para poder llevarnos bien? En lo personal, he intentado o intenté 3 veces asociarme con personas distintas, y la tercera fue la vencida. Y durante las 2 veces anteriores no quiere decir que estuve con personas que sean malas, sino que simple y sencillamente el tema no congenió. Incompatibilidad de Hubo caracteres. una incompatibilidad de caracteres. ¿Con quién puedes pelotear ideas? ¿Con quién puedes ser franco de entrada? ¿Con quién no va a haber una competencia malsana? Porque Ujú. creo que entre los equipos emprendedores muchas veces hay esas competencias malsanas de esta es mi idea y por eso yo estoy empujando más, No, y mi idea es mejor que la totalmente. tuya. O qué bonito decir, bueno, en este caso que nosotros somos aquí, que estamos viendo, como, mira, podemos mejorar esto, me das feedback, o en cualquier otra idea, ¿no? O sea, yo al menos lo veo en ese cuadro de acá. A mí me gusta lograr tener eso, y creo que a la hora de buscar un socio es súper importante. O de pronto puede ser company of one, ¿verdad? Compañía de uno. Exacto. Que creo que también funciona. No, y sabes, a la hora de la hora, para los que tenemos una forma de ser bastante de company of one, compatible Ajá. con ese modelo, no se trata de que tu empresa no tenga nadie más. Se trata de, yo funciono así, yo hago mi propia estructura de compañía dentro de una compañía, pero yo hago funcionar que las demás estructuras funcionen, manejándolo yo como company of one. Y es un tema de visión personal. Otra cosa que va más allá de los socios es el hecho de, ¿sabes a qué gente admiras? ¿A quién admiras? ¿Con quiénes platicas? Y muchas veces en esto no es tanto el alto perfil o un bajo perfil en una empresa, es el hecho de quién me pegan las palabras. A veces puede ser, claro, puede ser un alto Totalmente. directivo de una empresa, puede ser el fundador de una gran empresa, pero a veces no, puede ser un primo que es empleado, que no le interesa emprender, pero que te da palabras que te pegan. Yo creo que eso escuchar palabras que te pegan, te hacen evolucionar bastante en tu camino de emprendedor y de negocio, porque Totalmente. si no pasas la vida entre repetir historias de lo mismo, en ciclos de comunidades de emprendedores que también a veces son antiproductivas, que se vuelve una competencia. De yo tengo 8 clientes, pues tenés 12, vos conseguiste 3 más en un mes, y se vuelve lo que vos decías, es el hecho de quiero que estén bien, pero no mejor que yo. Y pasa mucho en el ambiente emprendedor. Pasa muchísimo. Porque estás compitiendo con ideas, estás compitiendo de mercados, a veces sos competencia de otra persona enfrente, y qué tanto te lo tomas personal. O sea, es mi mercado, no es mi mercado. Yo puedo estar con un montón de gente de competencia, pero no son mi mercado, no atacan mi mercado. Y aunque lo atacaran, son diferentes ofertas, diferentes servicios, diferentes tipos de personalidad para trabajar. Y creo que ahí viene de nuevo el tema del ego. El ego, sí. Yo creo que vamos a ir cerrando. Ya nos pasamos un poquito. Pero bueno, habilidades, aprender todo esto. Tenemos un espacio con La Vivienda y Red Sofa. Sí, como grupo, con Red Sofa, con Joven 360, con Search, ya tenemos 6 años acompañando a La Vivienda en el certamen de emprendimientos tecnológicos. Este año, al igual que las ediciones pasadas, estamos abriendo todo julio y todo agosto para que puedan participar todas estas personas que tienen esa espinita en la cabeza, que tienen una idea de negocio, que van en el carro y dicen, alguien debería de... Suban la Espaciotec, porque lo que estamos haciendo es dándoles la mejor metodología de la TAM, probada con empresas que han hecho levantamiento de capital millonarios, que los van a acompañar y decir cómo moldear esa idea, hacerla una corporación. Y también, si tienen ya una idea de negocio tecnológico que ya está en el mercado, pueden ingresar y hacerla crecer, escalarla, tener todo el network. Este año lo que estamos haciendo es que la mesa de innovación está conformada por founders
por los principales founders tecnológicos de El Salvador. He visto perfiles que conozco, que puedo decir que son amigos, Corpeño, Alejandro Corpeño, o que son conocidos del programa, que conocen, han visto crecer a Tech Lovers, Raúl... Ahí está Raúl. Barrenechea. Sí. Siempre me equivoco. Barrenechea. Está José Yamatei de Aplaudo, está Adrián Delanín. Son más de 22 founders que están en esta mesa de innovación. Y lo que queremos hacer junto a Vivienda es conectar el ecosistema. Porque siempre están lo que estábamos hablando. Las islas. Sí, o sea, está la mesa de innovación, que son estos founders que ya pasaron por muchos éxitos y fracasos. Están los negocios, que algunos están teniendo éxito, otros están fracasando. Y vienen los de las ideas, que vienen enamorados, corriendo en un paraíso lleno de rosas y no saben que más adelante pues vienen muchísimas cosas. Entonces lo que queremos es conectar estos tres grupos para que interactúen, para Hoy que se estamos conozcan. invitados a algo. Sí, como ahora Tech Lovers. tenemos el cóctel de stakeholders, donde van a llegar todos. Va a llegar empresa privada, va a llegar academia, es decir, todas las instituciones universitarias, institutos que promueven el emprendimiento enfocado a tecnología, todos los founders y pues nosotros como conectores de ecosistema. Así que todos súper invitados a que entren a espaciotech.com y dejen ahí su idea. Porque quién quita que de esa ideita se convierte en un negocio y después vas con tu casita y vas creciendo. Sí, y para, como tú decías, de nada sirve tenerlos. Bueno, tú comenzaste este año. Yo tomé de referencia tu tweet de intención. Ah, sí. Ese fue como, no solo se trata de tener guardados nuestros sueños, porque son sueños, pero cuando ya los pones en acción, cuando ya los comenzás a ejecutar, eso, en ese sentido iba, ¿verdad? Ahí iba. Entonces, tener esa intención realmente de hacer. Así que hay que sacar esas ideas de la libreta y ponerlas a ejecutar. Y a veces vale la pena equivocarse, pero al menos saber que se intentó. Sí. Hay un libro que quiero recomendar que es From Zero to One, que te dice que lo más complicado es justamente pasar del 0 al 1, porque ahí el 2, el 3, el 4, ya vas como... Claro, no estoy diciendo que sea fácil, pero ya tenés un recorrido. O sea, vean difícil... el podcast de Vitrinea con su primer venta. Así ya lo escuché. Que básicamente no tenían el producto, lo tuvieron que conseguir. Era un googlazo, Ajá. subirlo. Veamos Pero a ver si alguien ahora, cae. ¿cuánto han levantado? Se están volviendo, o sea, tienen un nivel de tracción bastante bueno, interesante. En una industria que quizás no pensábamos que no. ¿Sabes? Esa es innovación. Pasaron, porque aquí podemos decir marcas, de el Imperio USA, Variedad de Génesis y todos estos lugares de ropa de segunda mano que no tienen marketplace, que no hacen, no hay trazabilidad de la ropa, no seleccionan tallas. Y el tipo se le ocurrió, mira, ya tengo esa ropa usada y ya sé qué talla es y ya sé dónde la compré. La voy a colgar en línea, más allá de Facebook Marketplace. Lo voy a hacer de una manera ordenada, sistemática e intencional. Y eso es una idea de negocio. Saludos a la esposa de Carlos Gil, que gracias a siempre tiene ella saldo. sabemos también que el negocio de vitrina. Súper, buenísimo. Cerrando, ¿qué habilidades? Bueno, quiero que cerremos con el tema de ego. Tenemos un último reto al final, que lo tenemos que hacer en este episodio. Ni Gil sabe. Porque quiero que hagamos el título del programa. El título del podcast se hace acá en la mesa. Así que, porque pasé como una hora intentando ver cuál, así que lo vamos a hacer entre todos. Así que, ¿cómo podemos terminar este programa, este episodio, en el tema? Yo creo que el tema del ego fue algo que se repitió bastante. Sí. Creo que a veces eso es lo que no nos deja avanzar. ¿Qué opinan ustedes? Ernesto. Estoy en este brainstorming ahorita. No, solo para cerrar con la parte que estábamos hablando. Más que skills, recomiendo un libro, El hombre en busca del sentido, que es una guía de referencia del hecho de el ego está en eso. El ego está en el que sabe a dónde va, no tiene mucho ego. Porque sabe que ahí va. Más lento, más rápido, con más fuerza, con menos fuerza, con cansancios, con tristezas, con alegría, con emociones, pero ahí va. El ego es justamente lo que indica es que no hay un sentido en tu vida. Te da dirección.
Y el tener dirección te quita la necesidad del ego. Entonces, ahora, para aportar lo del tema, está complicado. No, ya vamos a ver. Ajá. Pero al final de cuentas, creo que es un tema bastante personal. Crear un negocio, ser socio de alguien, hacer algo en la vida, empieza con el hecho de, ok, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué quiero lograr con esto? Y esa intencionalidad en las cosas es la que no solo le da sentido a lo que hacemos, sino que también le da sentido a la gente que nos ve y que uno muchas veces no se da cuenta, que siempre hay alguien escuchando, siempre hay alguien viendo. Y es una confirmación del hecho de todos tenemos una vida, todos tenemos una... Son como raíces, son como ramas de los árboles. Todos vamos eligiendo decisiones que nos van moviendo un árbol de decisiones. Pero es bonito coincidir con gente que no está en nuestro mismo camino, no está en nuestro mismo árbol de decisiones, ni industria, ni condición sociogeográfica, económica, pero con gente que en cualquier momento nos aporta algo que nos queda y que lo usamos a futuro. Sí, perfecto. ¿Dónde te podemos contactar también en tu nuevo y renovado proyecto? De proyectos y negocios.com y en redes sociales igual, de proyectos y negocios. Y creo que justamente viene la parte de intencionalidad. Nosotros trabajamos proyectos y hacemos negocios. Entonces, a la hora de crear una marca como tal, DEPRON, que es lo que desarrolladores de proyectos y negocios, resume bien lo que hacemos y en lo que trabajamos. Nos gustan los proyectos por su temporalidad y nos encantan los negocios porque es lo que nos mueve. Es lo que... O sea, tú haces el... Ajá, por lo que vi, básicamente te podemos dar un proyecto llave en mano. Llave en mano, estrategias, implementación, capacitación. Prácticamente lo que cualquier empresa puede requerir en cualquier momento de su ciclo de vida para avanzar mejor, crecer más rápido o a veces también incluso el hecho de transicionar mejor entre una operación y otra. Súper bien, súper bien. Y todo el tema de gobiernos... Gobierno corporativo. Eso es bastante interesante. Corporate governance. Eso da para un episodio. Sí, totalmente. Vamos a hablar de eso. Y bueno, Rob, qué bueno que estés como teniendo diferentes aristas. Me encanta que... ¿Ya tenés cuántas empresas? Algunas. Tengo un negocio también con mi esposa que nació de la boda y mandamos a hacer unos cabezones y ahí andamos en todas las bodas y fiestas empresariales. A ver, cuando nos los mandás acá. Es una industria bien interesante. Me imagino, estás aprendiendo. Sí, no, la verdad es que, mira, yo creo que yo me quedo con la frase de este libro de From Zero to One, que es que el éxito llega siempre y cuando uno planifique y trabaje porque eso suceda. Entonces, por muchos egos o por muchas metodologías o por muchos caminos que se tomen, si vos no sos constante trabajando y no planificás sobre todo la ruta que querés o hacia dónde te querés mover, pues difícilmente las cosas van a pasar. Yo tengo una sugerencia para el episodio. El ego es el enemigo del crecimiento y de la innovación. Demasiado largo. Bueno, pero está como idea, como base. Ya vamos a preguntarle ahí a nuestro amigo. Sí. A que nos dé propuestas. Pero lo que voy es que sí creo que el corazón de eso fue que el ego al final nos puede detener en gran medida y no nos puede hacer crecer como quisiéramos y nos impide innovar, ¿sabes? A la larga, cuando emprendes tenés que disfrutar del camino. Y creo que el ego te impide disfrutar del camino. El ego te impide ver que hay personas que te están acompañando, por ejemplo, que tienen muy buenas ideas y con las cuales podés compartir una camaradería bien particular cuando emprendes. El ego te impide saber si vas en la dirección correcta. Creo que el mayor obstáculo. Yo con eso me quedo, siendo que nosotros tenemos muchísimo de qué hablar en cuanto a la metodología de emprender, cómo administrar una empresa, cómo desarrollar un proyecto, cómo mercadear una idea, cómo testearla. Dentro de todas estas opciones, creo que el detonante más grande es la voluntad de cada uno de nosotros. Y dentro de los mayores obstáculos para doblar tu voluntad es saber que hay personas que hacen las cosas mejor que tú. Sí. Y eso es puro ego. No, y que hay gente que lo hace peor y que le va muy bien. También. Esa cuesta a veces entenderla. Cuando dices, no entiendo por qué le va bien si lo que venden no está bien, ¿sabes? Y es una crítica de la industria, pero también es el hecho de
no pierdes nada con intentarlo. Si alguien que lo hace peor de lo que vos lo hicieras, lo está haciendo y le está yendo bien, ¿qué te detiene? Si no entiendo cómo esta persona está en TikTok haciendo cosas que no tienen nada que ver con su negocio verdadero, tiene un alcance de 2 millones de followers. Y yo que me mato por contenido de calidad. No, y te mindfuckea. Solo mi mamá me da like. Hay mercado y audiencia para todo. Lo difícil es encontrar, es hacer ese match. Sí, para todo hay. O sea, te metes a TikTok a donde querrás. Total. Productos, servicios, empresas, Sí, lo que sea. total. Entonces, pero bueno, Carol, gracias por No, espero que hayan disfrutado la invitarnos. plática. Yo la pasé bien. La próxima les prometemos ahí ya una bebida. La horita no se siente. Ni la sentí. Bueno, nosotros nos vemos el próximo episodio. El número 6. Traemos buenos invitados, más invitados. Estamos haciendo un scouting de toda la región. Ya finalmente ya pasamos de los locales a los a los internacionales. Si ustedes quieren proponer también a alguien en específico, pueden hacerlo. Escríbanos a hola@theclovers.network. Y no olviden suscribirse. Suscribirse, sí, en la campanita. Siempre quise decir eso. Activen la campanita. Activen la campanita. Bueno, gracias a Stage 7 Studios. Y Adrián y al equipo que también se quedó también aquí produciendo porque Adrián está de vacaciones. Adrián está de vacaciones. Adiós. Adiós. Gracias, chao. Gracias. Chao.